Imagina que frente a ti hay decenas de miles de legionarios romanos avanzando como una muralla humana. Al otro lado, un ejército más pequeño, formado por iberos, galos y jinetes númidas, espera. En el centro, un hombre observa con calma: Aníbal Barca. Ese día, en Cannas, iba a ejecutar la maniobra que todo general sueña y todo enemigo teme: rodear por completo al ejército más grande que Roma había reunido en su historia. Esta es la historia de cómo un genio militar convirtió la inferioridad numérica en la victoria más devastadora de la antigüedad. La Segunda Guerra Púnica llevaba años dejando cicatrices profundas en Roma. Desde que Aníbal Barca cruzó los Alpes con su ejército y un puñado de elefantes, en una hazaña que parecía imposible. Los romanos habían sufrido derrotas que todavía escocían. Trebia y Trasimeno no solo les arrebataron miles de vidas, sino también la sensación de invencibilidad. Aún así, Roma no estaba hecha para rendirse. En el verano del 216 a.C., decidieron que había llegado el momento de acabar con Aníbal para siempre. El Senado ordenó reunir el mayor ejército que su república había visto jamás, entre 80.000 y 86.000 hombres. La idea era simple y brutal: abrumar al cartaginés con una marea humana que lo aplastara en un combate frontal. El mando lo compartirían dos cónsules con visiones opuestas: Lucio Emilio Paulo, prudente y calculador, y Cayo Terencio Varrón, impulsivo y convencido de que la gloria estaba al alcance de la mano. Frente a ellos, Aníbal contaba con apenas unos 50.000 soldados, pero no eran tropas cualquiera. En su ejército convivían guerreros galos, imponentes y feroces en el primer choque, iberos expertos en el combate cuerpo a cuerpo, infantería africana pesada, disciplinada y letal en defensa, y sobre todo, la joya de la corona, la caballería. A su izquierda, los jinetes pesados cartagineses, listos para arrasar con lanzas y espadas. A su derecha, los númidas, veloces y escurridizos, capaces de golpear y desaparecer antes de que el enemigo reaccionara. Roma confiaba en su número y en la fuerza imparable de sus legiones compactas. Aníbal confiaba en algo mucho más peligroso: movilidad, coordinación y una trampa que estaba a punto de convertir a la llanura de Canas en el mayor cementerio de soldados que la antigüedad había visto. La llanura de Cannas, en el sureste de Italia, parecía el lugar perfecto para que Roma desplegara toda su fuerza. Abierta, amplia, sin colinas ni bosques que entorpecieran el avance de las legiones. Pero esa fue precisamente la razón por la que Aníbal la eligió. Él no buscaba esconderse. Buscaba un espacio donde su caballería pudiera maniobrar libremente y donde el ejército romano, por su propio tamaño, quedara atrapado en sí mismo. El río Aufidus recorría un lado del campo, estrechando el terreno y limitando el espacio disponible para los romanos. Aníbal colocó a sus tropas con el sol y el viento de su parte, de modo que el polvo levantado por miles de pies y cascos iría directo a los ojos de sus enemigos. En el centro, desplegó a galos e iberos formando una línea convexa, como una barriga que sobresale hacia el enemigo. Parecía un error, una invitación a que los romanos empujaran y rompieran el centro, pero ese error era la pieza central de su plan. En los flancos situó a su caballería. A la izquierda, la pesada cartaginesa, frente a la caballería romana comandada por Paulo. A la derecha, los númidas, frente a los aliados itálicos de Varrón. Su idea era simple y letal: resistir en el centro, aplastar en los flancos y cerrar la trampa cuando los romanos estuvieran demasiado adentro para escapar. Las legiones avanzaron con fuerza, empujando a los enemigos del centro. El contacto fue brutal: gritos, choque de escudos, espadas cortas contra lanzas largas. Poco a poco, los galos e iberos comenzaron a retroceder, pero no en desbandada. Lo hacían de forma ordenada, cediendo terreno y transformando la curva convexa en una concavidad. Roma creyó que la victoria estaba cerca. Mientras el centro retrocedía, la caballería pesada cartaginesa, al mando de Asdrúbal, cargó contra la caballería romana en el flanco izquierdo. El impacto fue devastador. En cuestión de minutos, la caballería romana fue barrida del campo. Sin perder tiempo, Asdrúbal giró hacia el otro extremo del campo de batalla
para atacar por la espalda a la caballería aliada itálica, que ya estaba siendo hostigada por los veloces númidas. Los jinetes de Roma fueron eliminados. Con los flancos libres de enemigos, la caballería cartaginesa se lanzó contra la retaguardia de las legiones. En ese momento, la infantería africana pesada, que hasta entonces había esperado en los extremos del centro, avanzó para cerrar los lados del cerco. Los romanos, que hasta hacía minutos empujaban hacia adelante, se vieron rodeados por completo. Dentro del anillo cartaginés, decenas de miles de soldados romanos quedaron atrapados, sin espacio para maniobrar ni para luchar con eficacia. Los hombres de las filas interiores apenas podían mover los brazos. Algunos morían aplastados antes de recibir un solo golpe. Poco a poco, la matanza se convirtió en una carnicería ordenada. Los cartagineses avanzaban estrechando el cerco, cortando, empujando, derribando, hasta que el mayor ejército romano, reunido hasta entonces, dejó de existir. Cuando el sol comenzó a caer sobre Cannas, el campo de batalla era un mar de cuerpos. Las estimaciones más aceptadas hablan de entre 50.000 y 70.000 romanos muertos en un solo día. Miles más fueron capturados. Entre los caídos estaba el cónsul Lucio Emilio Paulo, así como decenas de senadores y oficiales de alto rango. De los 80.000 hombres que Roma había enviado, apenas una fracción logró escapar. En el lado cartaginés, las bajas fueron sorprendentemente bajas para una batalla de esa escala, alrededor de 6.000 hombres, la mayoría en el centro, donde los galos e iberos habían resistido la embestida inicial. Cannas no fue solo una victoria, fue una masacre planificada con precisión quirúrgica, una lección táctica que aún hoy se estudia en academias militares de todo el mundo, como el ejemplo perfecto de doble envolvimiento. Tras Cannas, Roma quedó al borde del colapso. Muchas de sus ciudades aliadas dudaron de su poder y comenzaron a negociar con Cartago. La vía hacia Roma parecía abierta. Pero Aníbal, en lugar de marchar sobre la ciudad, optó por consolidar sus posiciones en el sur de Italia. Algunos dicen que fue un error fatal. Otros, que incluso él sabía que Roma no caería con un solo golpe. Pese a la catástrofe, Roma no pidió la paz. El Senado prohibió incluso mencionar la palabra rendición y comenzó a reclutar nuevos ejércitos, incluyendo esclavos y adolescentes. Aquella resistencia desesperada terminaría cambiando el rumbo de la guerra, pero ese día, el genio de Aníbal había alcanzado su cima. Cannas quedó grabada como la obra maestra de la táctica militar, la batalla que convirtió a un ejército menor en verdugo del más grande que Roma había reunido jamás. Una victoria tan perfecta que aún resuena más de 2000 años después. Y ahora la pregunta es para ti. Si tú hubieras sido Aníbal, con Roma herida y sin defensas cercanas, ¿habrías marchado sobre Roma o habrías hecho exactamente lo mismo?